1.4.10 Acciones bélicas. La intensificación de la actividad armada y la prevalencia del imperativo militar sobre cualquier principio humanitario profundizaron la degradación del conflicto armado y aumentaron los daños indiscriminados sobre la población civil, es decir, sobre los no combatientes. Entre 1988 y el año 2012 murieron 1.344 civiles en al menos 716 acciones bélicas protagonizadas por los diferentes actores armados. Las acciones bélicas más letales para la población civil en dicho periodo fueron en su orden: los combates, que produjeron 512 víctimas, los ataques a poblaciones o tomas, en las que se registraron 391 víctimas, los ataques a objetivos militares, que tuvieron 243 víctimas, las emboscadas, con 121 víctimas, los bombardeos, que ocasionaron 64 víctimas, y los hostigamientos, que ocasionaron 13 víctimas. En el desarrollo de las acciones bélicas en las que se produjeron víctimas entre la población civil, se registraron 1.636 combatientes muertos, lo que pone de presente, frente a los 1.344 civiles ya referidos, la muy alta exposición de la población civil en el desarrollo de las acciones bélicas en cuestión. La alta mortalidad de civiles provocada por las acciones bélicas emprendidas por los actores armados se relaciona con el propósito de aniquilamiento del enemigo que acompañó a dichas iniciativas militares y que acrecentó el riesgo de daños masivos en las comunidades. Durante los años 1988 hasta el año 2012, como fruto de las acciones bélicas, las guerrillas causaron la muerte a 717 civiles, los paramilitares a 10 civiles y la fuerza pública a 71 civiles. Asimismo, como producto de enfrentamientos entre guerrillas y paramilitares, se causó la muerte a 226 civiles, entre guerrilla y fuerza pública a 302 personas y entre paramilitarismo y fuerza pública a 4 personas. Se registran 14 muertos por acciones bélicas de grupos no identificados. En total, se registran 1.344 víctimas fatales. Como consecuencia de un cambio en la capacidad de fuego y en la maniobra militar, dice entre paréntesis, mayor capacidad destructiva y mayor eficacia para golpear al enemigo en bases fijas y grandes contingencias. Como consecuencia de un cambio en la capacidad de fuego y en la maniobra militar, la letalidad de las acciones bélicas de las guerrillas, en particular de las FARC, se incrementó en el periodo 1997-2003. En el repertorio de las guerrillas, los ataques a objetivos militares fijos y de gran tamaño se hicieron más recurrentes con el propósito de propinar grandes golpes a las Fuerzas Armadas, al igual que los ataques a poblaciones, con los que pretendía expulsar a las autoridades civiles y policiales. Esta transformación vino acompañada de la introducción de armas no convencionales de parte de las FARC, como los cilindros bomba, que elevaron el potencial destructivo de las acciones militares y acrecentaron simultáneamente la exposición de la población civil. En efecto, en este periodo hubo 728 víctimas fatales, que viene a representar el 55% del total de víctimas, en acciones en las que estuvieron involucradas las guerrillas. El GMH documentó la masacre ocurrida el 2 de mayo de 2002 en Bojayá, en el departamento Chocó, como uno de los casos emblemáticos de comisión de crímenes de guerra relativos a operaciones militares. Durante los combates librados entre los paramilitares del bloque Elmer Cárdenas y las FARC por el control territorial, los paramilitares usaron a la población civil como escudo humano al apostarse al lado de la iglesia donde ésta se refugiaba. Por su lado, las FARC utilizaron indiscriminadamente cilindros bomba. Uno de estos artefactos cayó en la iglesia del pueblo y al explotar ocasionó la muerte a 79 personas, entre ellos 48 niños y niñas. Así recuerdan los sobrevivientes el desarrollo de los hechos trágicos en Bojayá. A continuación se va a leer un testimonio que hace parte del documento Bojayá, un informe del Grupo de Memoria Histórica, comillas. Íbamos por la mitad del río, íbamos bogando con las manos y unos pedazos de palo, y recuerdo que apenas veíamos que cruzaban las balas por encima de nosotros, y nosotros les gritamos, ¡ay, por Dios, nosotros somos civiles, tengan compasión! Y yo recuerdo que del lado de allá nos gritó uno, ¿qué civiles? Si no paracos es que serán. Imagínese, dudando de uno en medio de toda la balacera y de todo el sufrimiento, y ahí íbamos cuando tiraron la pipeta. Uy, y no sé si cayó en la iglesia o ahí cerca,
pero allá era que salía el humo, y ahí yo dije, acabaron con mi pueblo, ay mamá, acabaron con el pueblo. Fin de las comillas. El Grupo de Memoria Histórica ha podido documentar entre 1988 y 2012 la perpetración de parte de las guerrillas, en particular de las FARC, de al menos 854 ataques a poblaciones que dejaron 391 civiles muertos, además de la destrucción de las instalaciones oficiales, de los entornos comunitarios y de la instalación del miedo entre la gente. Este tipo de acción ha afectado a 417 municipios, 208 de los cuales han sido atacados más de una vez. El 27 de febrero de 2012, el sexto frente de las FARC se tomó por quinta vez a Caldono, en el departamento Cauca. Las palabras de los testigos, habituados a los continuos hostigamientos y ataques, ellos refieren a 67 eventos. Revelan las prácticas incorporadas a la vida cotidiana para sobrevivir. Una habitante que ha tenido que reconstruir 3 veces su casa después de que ha quedado destruida por acciones de la guerrilla, le contó al reportero sus estrategias y las de sus vecinos. El periodista las narró así. Entonces, a continuación un entrecomillado y ese testimonio del periodista Iván Noguera, que apareció publicado en un artículo del periódico El Tiempo del 13 de marzo del año 2012, que se tituló el artículo del periodista: Tras 67 ataques guerrilleros, Caldono aún está en medio de la guerra. Comillas. A las 3:20 el estruendo de explosivos despertó a los habitantes, en su mayoría indígenas Nasa. En esta localidad, situada a 1770 metros de altitud en la cordillera central, están de acuerdo en que la incursión no fue como otras veces, con ráfagas y una que otra explosión. Arrancaron los bombazos que se repitieron durante 7 horas. Lesbia y sus vecinos tienen establecido qué hacer en esos eventos: alejarse de la estación. Ella y su esposo salieron a rastras a la casa de las monjas lauretianas, a 4 casas de la suya y la única en la cuadra con plancha en concreto que sirve de refugio a los vecinos ante los ataques. Además, siempre tienen lista una bolsa de emergencia con velas, fósforos, linterna, papel higiénico, cobija, agua y medicamentos. Rosmira Urbano afirma que tener una maleta lista, esa es la rutina en el barrio nuevo. El alcalde Darío de Jesús Sandoval Fernández refiere que a esas acciones se suma una guerra psicológica, entre comillas. Alertan de carrobomba, de motobomba, que será en la madrugada, fin de las comillas. Esa situación hace que todos se guarden temprano en sus casas, cierren puertas y ante un ataque mantengan las luces apagadas. Fin de las comillas del artículo del periodista Iván Noguera. Un caso representativo de la inaplicabilidad del principio de proporcionalidad en el uso de la fuerza durante el desarrollo de una acción bélica es el combate entre la guerrilla de las FARC y las fuerzas militares en el caserío Santo Domingo del municipio de Tame, en el departamento Arauca, que ocurrió el 13 de diciembre de 1998, acción que provocó la muerte de 17 civiles. A continuación se va a leer un extracto de la sentencia dada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La sentencia fue dada por la CIDH el 30 de noviembre del año 2012 y la sentencia fue con relación al caso denominado, comillas, caso Masacre de Santo Domingo versus Colombia, resumen oficial emitido por la Corte Interamericana, comillas. El 12 de diciembre de 1998, mientras se llevaba a cabo en la vereda de Santo Domingo un bazar en el marco del cual realizaron diversas actividades deportivas, las Fuerzas Armadas de Colombia y la guerrilla protagonizaron enfrentamientos luego de que una avioneta Cessna aterrizara sobre la carretera que conduce de la vereda de Santo Domingo a Panamá de Arauca o Pueblo Nuevo, con dinero o armas para actividades de narcotráfico. En el marco de esos hechos, las Fuerzas Armadas planearon una operación militar aerotransportada que se prolongó por varios días y en la cual también participaron la 18 Brigada del Ejército Nacional y el Batallón Contraguerrilla número 36. En ese contexto, el 13 de diciembre de 1998, varias aeronaves sobrevolaron los alrededores de Santo Domingo en horas de la mañana y a las 10:02 la tripulación del helicóptero UH-1H-4407 de la Fuerza Aérea Colombiana lanzó un dispositivo clúster de tipo AN-M1A2 compuesto por 6 granadas o bombas de fragmentación AN-M41A
sobre la calle principal de Santo Domingo, provocando la muerte de 17 personas, de las cuales 6 eran niños y niñas, e hiriendo a otras 27 personas, entre ellas 10 niñas y niños. El Tribunal de la Corte Interamericana de Derechos Humanos constató que, dada la capacidad letal y la precisión limitada del dispositivo utilizado, el lanzamiento del mismo en el casco urbano del caserío de Santo Domingo o cerca de ahí era contrario al principio de precaución reconocido por el DIH, lo que permitió a la Corte declarar la responsabilidad del Estado por la violación del derecho a la vida en perjuicio de las personas fallecidas en el caserío de Santo Domingo, así como del derecho a la integridad personal en perjuicio de las personas que resultaron heridas. Fin de las comillas. Por los hechos de la masacre de Santo Domingo, el 30 de noviembre del año 2012, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró responsable internacionalmente a la República de Colombia por las violaciones de derechos humanos cometidas por el lanzamiento del dispositivo explosivo por parte de la Fuerza Aérea Colombiana el 13 de diciembre de 1998 en el caserío de Santo Domingo, en el departamento de Arauca.